en esta temporada, la semana pasada hablamos Sé como Jesús. Los que estuvieron, los que vieron por YouTube, hablamos de la continuación. Hoy estamos con Sé como Jesús, parte 2. Y algo que me encanta, cuando Dios permitió que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, fue que le dijo a Josué, fuera de que se esforzara, fuera valiente, no temiera, no desmayara, porque él iba a estar con él en todo lo que hiciera. También le dijo que no se apartara este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaría en él, y lo hiciera con sus generaciones. Y una palabra que conectó para nosotros este 2026, y la vas a escuchar tal vez muy repetida, pero tiene el objetivo de que esté en tu corazón, de que lo repitamos como dice la palabra, de día y de noche, para que todo lo que tú determines hacer sea prosperado. Y está en Juan capítulo 15, verso 1 al 2. Lo leímos la semana pasada, lo vamos a volver a leer, porque sé que el escucharlo una y otra vez va a ser tan audible, va a llegar a nuestro corazón, a nuestra mente, y vamos a actuar en consecuencia. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Este es tu año de que vas a llevar fruto, y mucho más fruto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Este es un año donde tú vas a ver de una manera impresionante cómo el Padre te expande, cómo tú estás iniciando. Y me encantaba la reflexión de Luciana, y la felicito por poder ser vulnerable, abrir su corazón e inspirarnos, que aunque pasó una situación compleja al inicio del año, ha entendido que Dios está en el asunto, que Dios permite esas circunstancias por algo. Él tiene la visión de lo que cada uno de nosotros vamos a lograr y lo que vamos a obtener. Tiene claridad. Tú y yo necesitamos, al estar pegados a la vid, descubrir eso, no cuestionarlo, simplemente ser grato. A través de la gratitud, permitir que se expandan esas bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Creo que es un año donde tú y yo vamos a llevar fruto, pero limpiándonos a través de su palabra, vamos a llevar mucho más fruto. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra visión se va a ampliar más. Vamos a ir donde ni siquiera pensamos, ni tan siquiera imaginamos. Recuerda algo, que unos son nuestros planes, pero otros son los de Dios. Tal vez iniciaste un año y quiso venir el temor, quiso venir algo que te quiere paralizar, pero debes recordar: soy hijo, soy hija. Dios tiene un plan perfecto, y lo que Él va a hacer, o lo que está haciendo a través de esto que estoy viendo como oposición, es que Él quiere limpiarme para que yo dé mucho más fruto. Y dice: ya vosotros, y yo lo tomo para mi vida, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Su palabra nos limpia. Si tienes a alguien ahí, dile: la palabra de Dios nos limpia. Te limpia, me limpia. ¿De qué nos limpia? Nos quita esos malos pensamientos, esos pensamientos de fracaso, de miedo, de inseguridad. Su palabra nos limpia porque nos dice: vamos, Freddy, vamos, Yomaira, María Paula, Luciana, esfuérzate, sé valiente, no temas, porque yo estoy contigo, soy tu Dios que nunca te dejaré y nunca te desampararé. Entonces, si estás en una situación de temor, tú dices: wow, así es, me voy a esforzar, voy a ser valiente. Su palabra te empieza a limpiar, a quitar esos pensamientos que quieren venir a nuestra vida de derrota, esos pensamientos que quieren limitarnos. Su bendición es ilimitada y está para nosotros, sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero Él nos dice: hagan algo sencillo, permanezcan en mí y yo en vosotros. Lo que Él nos quiere decir: yo quiero seguir limpiándote, quiero hacer aún mucho más de lo que tú estás pensando en este tiempo, en este momento, pero solo quiero que hagas algo. Ven conmigo, permanece en mí, porque si tú permaneces pegado a mí, yo voy a permanecer contigo. Va a haber esa fluidez, porque estás ahí agarrado como el pámpano. No puede llevar fruto por sí mismo. Si tú y yo no permanecemos en Jesús, que es la vid, nos va a costar, no vamos a poder lograrlo. Solamente necesitamos permanecer. Te sientes débil, vulnerable, ve a la cruz, ve a Jesús. Te sientes super crack,
No te creas sabio en tu propia opinión. Sigue ahí aferrado a Jesús. Yo soy la vid, repite él nuevamente, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. No sé si lo has escuchado, pero en esta porción lo menciona varias veces. Lleva mucho fruto. Y lo que hay para tu vida en el inicio, en el 2026 y en los años venideros es mucho, 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 mucho fruto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso es para tu vida, para mi vida. Y dice, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y sabes algo? En muchas etapas de mi vida, aún en la vida cristiana, yo me separé, iba a la iglesia, pero estaba separado de Dios, porque no permanecía en Él. Iba a la iglesia, iba al liderazgo, iba a los grupos de hogar y hacía muchas cosas para Dios, pero estaba separado de Él. Mi corazón se había enfriado, porque pensaba que por todo eso que hacía, yo estaba conectado con Él. Pero lo que realmente sucedía es que estaba desconectado de la intimidad con Él. Y lo que sucedía es que al estar separado de Él, no podía ver el fruto de lo que yo quería ver, recoger. No podía ver esa cosecha, porque lo estaba haciendo en mis fuerzas, en mi talento, en lo que había aprendido a través de mi vida, que en determinado momento era lo más para mí. Y me perdí, y al perderme me desconecté y me separé de Él, aún yendo a la iglesia y liderando. Y Él dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Qué quiere decir esto? No es que Él quiera el mal para contigo, que simplemente como no estás ahí pegado a esa fuente, pues van a venir las lluvias, los vientos, las tormentas, las tempestades, y va a ser más difícil lidiar con eso. Porque ya no estamos sobre esa seguridad que Él está con nosotros, porque no estamos permaneciendo en Él, buscando su consejo, su dirección, conectando con Él. El que en mí no permanece es echado fuera. Y dice, si permanecéis en mí, Carlos, Luciana, Joan, y mis palabras permanecen en vosotros. Y eso me encanta, lo voy a repetir. Si ustedes permanecen, si permanecemos en Él, nos limpia. Si permanecemos en Él, llevamos mucho, mucho fruto. Pero después dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecéis en vosotros. Y eso me lleva a mí a que más que ser oidores, seamos hacedores. Porque a veces tenemos toda la información. Escuchamos tanta palabra del uno, del otro, conectado aquí, conectado allá, pastores super crack, escuchamos, pero necesitamos que la palabra permanezca en nosotros. Entonces sucederá, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Lo que yo entiendo es, si ustedes permanecen en mi palabra, son consecuentes, entonces cuando ustedes pidan algo, yo lo voy a hacer. Es ser consecuente. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios es glorificado cuando tú y yo vamos como la aurora, de aumento en aumento. Y Él quiere en el 2026 que si tú y yo permanecemos en Él, su palabra permanece en nosotros, vamos a ir como la aurora de aumento en aumento y vamos a ver mucho, mucho, mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere eso. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Y permanecer en su amor. Me encantaba la última canción. Le presté más atención esta vez. Y dice, hay una parte que dice que la creación muestra su amor. ¿Somos agradecidos realmente? ¿Permanecemos en su amor? Pablo llegó a decir, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él tenía claridad que el amor de Dios lo sostenía en toda temporada. No era solamente cuando estaba sobreabundando, era cuando aún era escaso, no en su mente. Tal vez cuando estuvo preso, cuando sintió tristeza porque los discípulos no lo visitaban, unos se habían bajado del bus. Pero él tenía claro lo que era permanecer en Él. Permanecía con Él teniendo o no teniendo.
Y eso habla del carácter. Si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando tú y yo guardamos sus mandamientos, que no son gravosos, se resumen en amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, permaneces en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Su gozo es esa plenitud que va más allá del placer momentáneo, cuando obtenemos algo, cuando logramos algo. Su gozo está en nosotros y se cumple. Él es el que más quiere que tú y yo estemos en plenitud. Y para lograr estar pegados a Él y que eso produzca en nosotros tanta magnificencia. La semana pasada hablamos de transformación. Hoy vamos a centrarnos en ser semejantes a Él. Alguien podrá decir, pero ¿cómo? Si Él es perfecto, sí. Él es santo, sí. Pero Él dice, nos enseña que ya no vivimos nosotros, que Él vive en nosotros. Podemos ser semejantes a Él. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y es algo que ha querido el enemigo robar, mostrándonos una faceta diferente del propósito con el cual el Padre nos creó. Somos hechura suya, a imagen y semejanza, y si somos semejantes a Él, podremos caminar y llevar esta temporada de la vida, o esta temporada en el plano natural, de una manera muchísimo mejor. Primera de Juan 3:1-3 dice, hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Cuando habla del mundo, habla del sistema. El sistema fue el que rechazó a Jesús. El sistema en Roma, el sistema judío, de los religiosos, de los fariseos, no lo aceptaron porque no lo conocieron. Amados, diga conmigo, soy amado, soy amada. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Wow, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Levanta tu mano y dile, soy un hijo de Dios. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero escucha esto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Estábamos en una condición, dice la Biblia, alejados de la ciudadanía, separados por el pecado. Pero el Padre, a través de Jesús, creó un acercamiento entre nosotros los hombres y nuestro Creador, nuestro Padre. Jesús es ese intermediario que se manifestó y se manifiesta y se volverá a manifestar cuando venga por su iglesia para ser semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, esto me parece poderoso, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Wow, ¿cómo así? Entonces tengo que andar puro, santo. Ya vamos a verlo. ¿Cómo podemos lograr esa semejanza a Él? ¿Cómo puedo caminar este 2026 obteniendo esa cosecha, siendo transformado y siendo semejante a Él? Y quiero centrar lo que Dios habla a mi corazón en Juan 8:36, donde primero necesitamos hacer esto para poder buscar esa semejanza en Él. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo vuelvo a repetir y quiero que prestes mucha atención. Voy a desmenuzarte como siempre esta palabra, y mi oración ha sido desde esta mañana, ayer, antier, es que esta palabra quede escrita en tu corazón, grabada en tu mente, y que tú la puedas entender, comprender y poner por obra. Amén. Así que si el Hijo os libertare, seréis, repita, retiña esto, seréis verdaderamente libres. Esto es poderoso. Y veamos algo juntos de esta cita bíblica que es clave para lo que el Padre quiere comunicarnos hoy. El contexto es que Jesús en ese momento estaba hablando con los judíos que lo cuestionaban, los que no creían en Él, y les estaba explicando a aquellos que vivían en pecado, que eran esclavos del pecado. Ayer, no recuerdo uno de los que veo
que me encanta, cristiano, que tiene un super canal en YouTube, mostraba de un joven, un pequeño, que desde 4 años accedió a la pornografía, abrió una puerta y a medida que iba creciendo eso se volvió mucho más fuerte, en su adolescencia más fuerte, intentaba dejarlo pero eso estaba ya colapsada su mente. A los 18 años conoce el amor de su vida, trata en sus fuerzas como de, bueno, voy a soltarlo, va a una iglesia cristiana, trata de hacerlo y deja 1 o 2 años como eso quieto, pero después vuelve a su vida y ya con su esposa y cada vez es más y más, busca ayuda en centros de atención, de todo, pero cada vez será más caótico. Y lo que él entiende en determinado momento, no, yo no me he rendido a Jesús. Y cuando determina rendirse realmente a Jesús, esos años de esclavitud cesaron, vino libertad, había algo que lo dominaba, el pecado que estaba arraigado en él. Pero Dios nos da una promesa como le daba a estos judíos y nos la da a nosotros y a este chico. Y la promesa es: si el Hijo os hace libre y seréis verdaderamente libres. Jesús es el libertador. Al ser el Hijo de Dios, es el único capaz de otorgar esta libertad definitiva. Mira algo. Ayer hablaba con Yomita y me vinieron muchos recuerdos por una situación. Entonces recordé cuando nosotros éramos niños y vivíamos en una terraza. Era muy, muy humilde, por no decir pobre, pobre, pobre. Casi que se caía. Y nosotros estábamos ahí con mi hermano, el segundo, y nosotros siempre como que no aceptábamos esa condición. Mi mamá intentaba, aún mi papá intentaba, pero había algo en la mente de ellos que impedía que eso se rompiera. Mi papá desde chico nos llevaba a la iglesia y yo iba a una iglesia, digámoslo así, religiosa, porque duraba 5 o 6 horas la experiencia y bueno, ahí pasaba de todo, pero algo que entendí es que en verdad la palabra de Dios no vuelve vacía. Algo estaba haciendo en mi corazón y con mi hermano siempre nos hablábamos y decíamos, no, cuando seamos grandes vamos a tener esto y todo. Y aunque en lo natural nuestro cuerpo estaba en esa condición, esclava, tal vez de pobreza, de ruina, de miseria, de escasez, nuestra mente no lo aceptábamos. Queríamos crecer para poder salir de ese contexto, ser bendecidos y bendecir a nuestros padres. Y recuerdo que cuando teníamos 10, 11, 12 años, 11 años, yo comencé a trabajar. Mi mamá me consiguió un trabajo donde vivíamos en se llamaba un pasaje y yo lo que hacía era un patinador. Iba de almacén en almacén cambiando la ropa que necesitaban en casa. Y cuando yo recibí mi primer pago, no, eso fue increíble. Yo no recuerdo cuánto fue, pero yo ese día me sentí multimillonario. Sentí que algo había sucedido. Yo ahí no podía experimentar lo que te estoy diciendo acá, pero seguramente algo se rompió. Algo de lo cual era esclavo. En lo natural, porque mi mente siempre era soñadora, era amplia. Y yo veía, claro, tenía a mis primos que tenían todo y yo decía, quiero eso, yo quiero lograrlo, yo quiero. Y era mi mente, yo dormía tal vez en algo ahí que tenía pulgas, que tenía de todo, pero mi mente siempre añoraba, yo voy a lograr esto, esto y esto. Y a veces nuestra mente es capturada, es esclava de limitantes. Y Él lo que quiere, el Padre, es libertarnos a través de Jesús. Y es otorgar una libertad definitiva. A diferencia de otras formas de liberación que son momentáneas, son voy aquí, voy allí, hablo con este, con el otro, intento lo que le pasaba a este chico adicto a la pornografía, intentándolo en sus fuerzas, pero eran formas de liberación que no eran permanentes. El significado, la libertad que ofrece Jesús es una libertad que te da paz, tranquilidad. Esta libertad implica una transformación profunda y el perdón que tú y yo tenemos de parte de Él de nuestros pecados, liberándonos como individuos de las ataduras del pecado y el juicio. Hay ataduras que tal vez te tienen frenado aún, que te tienen frenada aún, que vienen tal vez por nuestros padres, abuelos. Ahora, no es para que les eches la culpa a ellos, no tenían el conocimiento, no conocían la verdad. Pero tú la estás conociendo y puedes ser libre. Una transformación profunda que viene de adentro. Y lo vas a ver exteriorizado.
tú y yo tenemos, al creer en Jesús, el perdón de nuestros pecados. Somos liberados del pecado, del juicio. Este versículo en sí lo que hace es resalta la diferencia entre ser esclavo. El esclavo no permanece en la casa, el hijo sí lo hace. Necesitamos de Jesús. Él es la vid verdadera. Él quiere limpiarte para que des mucho más fruto. Él quiere que su palabra abunde en nuestros corazones, en nuestra mente, para que lo que vivimos en la sociedad, en el sistema del mundo, no nos agobie. Cuando cae el dólar, cuando se derrumba financieramente el mundo, la sociedad, tú y yo entendamos que a través de la verdad de la palabra podemos caminar confiados aunque el mundo se estremezca y se caiga en mil pedazos, porque estamos fundamentados en lo que dice su palabra. Recuerda que Jesús lo dijo: tranquilos, yo he vencido al mundo. Y Él te dice hoy: tranquilo, tranquila, yo he vencido esa situación que te agobia. Fui a la cruz para darte vida, vida en abundancia, salvación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esa semejanza que solamente Él nos puede dar. La semana pasada hablábamos una cita bíblica donde nos vemos al espejo para verlo a Él, ver la gloria de Él. Cuando a través del espejo de Jesús vemos todo, somos transformados, porque vemos como Jesús ve. Vemos a la gente como Jesús los ve. Vemos a nuestros hijos como Jesús lo ve. Vemos a nuestra esposa como Jesús la ve. A nuestro esposo como Jesús lo ve. Vemos desde una perspectiva diferente del creer, porque ya no solamente es la confesión, sino lo que pensamos. Y eso genera una transformación. La verdadera libertad no depende de las circunstancias del pasado, ni de lo que otros digan de ti. Tu libertad en Cristo no depende de lo que hiciste ayer, hace una semana, hace un mes, hace un año, o la acumulación de malas decisiones. No depende. No depende de lo que otros digan de ti. Es que ese personaje es re bendito, eso todo mal. No depende. Jesús ofrece una libertad profunda, la que rompe cadenas internas, la que quita culpas y devuelve la paz al corazón. ¿Sabes algo? ¿Por qué tal vez nos cuesta ser semejantes a Él? Porque aún estamos cautivos. ¿Cautivos de qué? De cadenas internas que nos tienen aprisionados. Tenemos las cadenas de la culpa, pero Él fue a la cruz para romper esas cadenas, para darte libertad, para quitar esa culpa, para devolverte la paz al corazón, esa paz que solamente Él nos puede dar. Dice su palabra: yo les doy una paz que el mundo no les da, una paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que nos da tranquilidad. ¿Cuántos quieren esa paz? Amén. Yo quiero esa paz. Quiero vivir en esa paz. Quiero vivir en esa paz que no me atormente lo que diga el sistema, la sociedad, lo que está aconteciendo, porque mi confianza está en Él, en lo que dice su palabra. Cuando Él te libera, ya no vives atado al miedo ni al pecado, sino con propósito, esperanza y vida eterna. Y esto me encanta, porque cuando permitimos que Él venga y nos libere, se rompen las ataduras, las estructuras limitantes, fortalezas que se me han levantado. Ya no vivo bajo el miedo, porque entiendo que su perfecto amor echa fuera todo temor. Si ha venido el miedo a tu vida, el perfecto amor de Dios, lo afirmo, dice su palabra, echa fuera todo temor. ¿Sabes qué me encanta? Que Él dice en su palabra que envía ángeles a que ejecuten su palabra. Y eso es poderoso, porque su palabra es sí, amén. Cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ya no vas a vivir atado al pasado. Cuando eres libertado por Él, empiezas a vivir con propósito, con esperanza, con una vida nueva, porque ya no vives bajo el juicio, bajo la condenación, bajo la culpa de lo que hice y por eso me está sucediendo esto. No, vives desde su amor, desde la plena confianza que en Él
todo es hecho nuevo cada día. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuánto creen eso para su vida? Amén, yo lo creo. Vivimos en un mundo que habla mucho de libertad y esto es tremendo. Se nos dice que ser libres es hacer lo que queramos. Haz lo que quieras porque eso te da la libertad. Pensar como queramos. Vivir sin límites. Ay, soy libre. Sin embargo, aunque nunca antes hubo tantas opciones, también nunca hubo tantas personas cargadas de ansiedad, de culpa, de miedo y de vacío. En un sistema, en un mundo que nos enseña tanta libertad a la manera del sistema, pero es donde más abunda la ansiedad, la culpa, el miedo, los vacíos. Y eso nos debería llevar a preguntarnos, ¿somos realmente libres? ¿Esa es realmente la libertad que ofrece Cristo? Jesús en Juan 8:36 nos presenta una verdad profunda, pero a la vez también transformadora. Él nos habla de una libertad, no habla, perdón, de una libertad superficial o momentánea. No habla de eso, sino de una libertad verdadera, una libertad que solamente Jesús nos puede dar. No dice, seréis un poco más libres, ni os sentiréis libres. Él dice, seréis verdaderamente libres. Él quiere que tú y yo seamos verdaderamente libres, no parcialmente, no porque medio lo creo, no. Él quiere que tú y yo seamos verdaderamente libres. Esto implica que existen otras formas de libertad que parecen reales, pero déjame decirte, no te dejes engañar, no lo son. Recuerda que hay cosas que parecen ser, pero no lo son. Recuerda que hay un fulano que se disfraza de ángel de luz, pero no es un ángel de luz. Que está como león rugiente, pendiente a quien devorar. Pero más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos lo creen? Amén, yo lo creo. Antes de este versículo Jesús explica que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Es decir, podemos creer que controlamos nuestra vida, pero en realidad muchas veces somos dominados por hábitos, heridas del pasado, rencores, adicciones, orgullo, temor o culpa. Pensamos que somos libres, pero mentira. Nuestra realidad es que aún nos dominan hábitos que nos restan y nos suman. Hábitos incorrectos. Hábitos que están arraigados en nuestro corazón, en nuestro carácter, y lo queremos disfrazar de verdad. Por eso Jesús dice, verdaderamente seréis libres conmigo. Conoceréis la verdad, está en la palabra, y seréis libres. No hay otra verdad. No es esa falsa verdad, como dicen, la falsa paz. No es una falsa verdad, es una verdad que te hace verdaderamente libre. Borra tus heridas del pasado, arranca los rencores, quita las adicciones, el orgullo, el temor, la culpa, la mentira, el engaño. Te libera. Esas ataduras no siempre se ven, pero cómo pesan en el alma. Cuando cerramos la puerta, cuando nadie nos ve, cuando ahí sí somos tan vulnerables, donde nos culpamos, donde nos comparamos, porque este sí, porque yo no. Ahí, en ese momento que somos confrontados, ahí donde Jesús hoy viene y te dice, no temas, yo estoy contigo, quiero liberarte. Quiero sanarte. Quiero entrar a tu vida, a tu corazón. Quiero ordenar. Quiero que me permitas soplar vida sobre ti. He aquí estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si abres la puerta de tu corazón, yo entraré, cenaré contigo y tú
conmigo. Yo quiero traer esa paz que el mundo no puede darte. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que en medio de las circunstancias adversas tú puedes estar confiado. Tú puedes estar confiada. La buena noticia, querida iglesia, es que el Hijo nos libera. No es una filosofía, no es una religión vacía, no es el esfuerzo ni la capacidad humana, es Cristo mismo quien entra en la vida del creyente y rompe las cadenas desde la raíz. ¿Sabes? Cuando Él entró a mi vida, a mi corazón, y yo me resistía y aún llevaba una falsa vida cristiana, cuando yo realmente abrí mi corazón y Él entró y rompió esas cadenas desde la raíz, fui verdaderamente libre. Le entregué todo. Le dije, haz lo que tú tengas que hacer. Ayúdame. No me dejes quedar avergonzado. No permitas algo que yo no pueda soportar. Envía la salida porque lo dice tu palabra. Y caminé los siguientes años de una manera mucho más cómoda, viendo poco a poco el cumplimiento de sus promesas. Fueron avances de a poco, no fueron avances cuánticos, fueron de a poco, pero lo fui entendiendo, lo fui comprendiendo, que Él rompía las cadenas, sanaba mis heridas, quitaba mis temores y me empezó a llevar de aumento en aumento, y creo que nos seguirá llevando de aumento en aumento para la gloria de su nombre. Algo importante, porque a veces queremos son los resultados externos, pero quiero decirte, su libertad no solo es externa, es interna. Tal vez tú externamente no lo ves manifiesto, pero si tú ves desde el día cero, hay algo en tu corazón que no es igual. Hay una transformación que inició ya la manera como ves las cosas, la manera como afirman las cosas, aunque aún no es manifiesto en el exterior, internamente ya comenzó. La libertad comienza internamente. Así que no te dejes llevar si aún en el exterior no ves los resultados. No le comas al enemigo. Él está haciendo una obra que comenzó y Él mismo está perfeccionando y Él mismo la terminará para la gloria de su nombre, y es una victoria rotunda que Él te dará porque confías en Él. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Él. Esa libertad libera tu mente, te expande. Wow, ya te empiezas a ver. Mira lo hermoso de permanecer en Él, de dejar que Él nos limpie a través de su palabra, de permanecer en su palabra, de permanecer en su amor. Lo que sucede es que nuestra mente se empieza a liberar. El que era adicto de la pornografía y la inmoralidad, eso se empieza a ir. El que se sentía que era menos, con baja autoestima, empieza a entender al permanecer en Jesús que es una nueva criatura en Cristo, que el pasado quedó atrás, que Él te está renovando. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra, porque su palabra es una afirmación permanente a sus hijos. Yo estoy contigo, no te dejaré, eres mi hijo amado, eres mi especial tesoro, eres la niña de mis ojos. Yo deseo que seas prosperado, que tengas salud, que prospere tu alma. Eso dice su palabra, no lo estoy diciendo yo. Y eso empieza a liberar tu mente, empieza a sanar tu corazón, porque te libera de la culpa, del resentimiento, de la amargura, de la traición. Mira lo que decía Luciana, hay un testimonio. El Padre ha liberado su corazón, ha sanado y puede ver de una manera diferente, aunque perdió esas dos personas que ella mencionaba. Y entonces lo que hace Dios a través de esto, porque tú lo permites, porque Él es un caballero que no entra a la brava, sino que si tú le dices, dale, ven a mi vida, ven a mi corazón, yo quiero cenar contigo y tú conmigo, entonces Él empieza a restaurar tu identidad. Ya no ves desde el fracaso, ves desde lo que Él dice de ti. Pero ¿cómo entender lo que el Padre dice de mí? Sumérgete en su espíritu, sumérgete en su palabra, en conectar con Él es la única manera. Porque entonces ahí empiezas a ser afirmado. Tú no sabes cuántas veces yo he tenido que ahí en la cruz llorar y pedirle, Señor, ayúdame, muéstrame tal.
Y ahí es donde yo tomo su palabra, y por eso parezco un niño cuando hablo con las personas que tengo la oportunidad, que vienen y piden un consejo, una dirección. Siempre hablo desde la palabra, de lo que Él me ha dado. Mira, ¿sabes algo? No te preocupes, la palabra de Dios dice esto, lo hizo conmigo, lo hará contigo. Y yo creo como un niño, porque Él ha cumplido cada una de sus palabras. Es más, ha hecho más de lo que yo pensaba, más de lo que yo esperaba. Y cada vez me consiento más. A veces yo le digo: ¿tú por qué me amas tanto? Me has dado salud. Tengo 51 años, y como dijo Josué cuando tenía 80 y le dijeron: no, venga, dijo: me siento como de 40, todavía hay mucha tierra por conquistar. Y aunque a veces me quiere doler la rodilla, me quiere doler acá, yo digo: no, yo tengo 51 aquí, pero yo tengo en mi mente 25. Y si no, pregúntenle a mi esposa que parezco de 25. Amén, mi amor, di amén, ayúdame por favor. Entonces el Padre restaura nuestra identidad, nos ve de una manera diferente, y cuando tú y yo conectamos permanentemente en esa vid verdadera, empezamos a tomar sus verdades para nuestra vida. No la creemos de tanto repetirlo, de tanto escucharlo. Sí, soy tu hijo amado, soy tu hija amada, tú te vas a gloriar en mí. Sí, pero si tú vives escuchando: eres un fracasado, un mentiroso, un engañador, eres esto, lo otro, todo negativo, te lo terminaste creyendo. Ahora necesitas desechar todo eso de tu mente. ¿Y cómo lo haces? Desechando, limpiando y recibiendo la nueva información. Atando y llevando cautivo tus pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Sabes algo? Cuando el enemigo a mí me ataca con algo, inmediatamente, es que es una cuestión, viene la palabra. Como vivo todos los días conectado a la vida, y este año estoy más conectado, me está levantando todos los días a las 5 de la mañana. Bueno, me está acostado más temprano. Y yo a las 5 de la mañana, ay Dios, bueno, allá voy. Y como que es mejor esa hora de verdad. Yo decía que antes a la 1, 2 era mejor, que era la hora que me acostaba a orar, pero ahora es a las 5, 5 y media. Entonces yo veo, y eso es tan rico. Y ahí mi mente empieza a recibir. Y cuando viene algo que me dice el enemigo, a través del día, de las circunstancias, rápidamente, al estar en la vida verdadera, al estar limpio por su palabra, la palabra de Dios viene a mi mente, evade ese pensamiento, y le digo: no, papito, no lo recibo en el nombre de Jesús. Chite, se va, porque estoy cargado de esa palabra que viene todos los días y me limpia. Libera tu mente, sana tu corazón, restaura tu identidad. Cuando el Hijo nos libere, ya estoy terminando, ya no somos definidos por nuestro pasado, no somos definidos por nuestros errores, ni por lo que otros dijeron de nosotros. Somos definidos por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Y entonces sucede algo aún más poderoso. Uy, estamos recibiendo harto, ¿sí o no? Yo hoy no desayuné, pero ya me llené. Ya no vivimos para agradar al pecado, porque ya no nos domina, sino vivimos para vivir en la verdad. Ya lo que nos dominaba no nos va a dominar. No, mi bro. ¡Pah! Rompo esa cadena y tranquilo, pues ve y molesta a otro. No, porque le vamos a echar mal a otras personas. No, quítate de acá. Ahí fue donde Jesús cogió, y el endemoniado gadareno echó los cerdos ¿a dónde? Al mar. No dijo: venga, a esos que son más pecadores. No, cogió y los echó a la mar. Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer: no, papá lindo, yo ya no vivo para agradar al pecado, yo vivo para vivir en la verdad de Cristo. ¡Tac! Y vayan para los cerdos. Ojo, los que tienen perros, no los van a mandar con los perritos. Vayan y después: uy, ese perro mío está endemoniado. Imagine cómo está usted. Ya no caminamos condenados, caminamos perdonados. Ya no estamos solos, solas, sino acompañados por su Espíritu Santo. Esa tal libertad nos llama a vivir de una manera distinta, no la libertad ficticia que el sistema, el mundo, la sociedad y el fulano de tal nos quiere vender, sino que esa libertad para amar, para obedecer, para perdonar y para vivir en santidad. Mira, ayer ofició un matrimonio
Y bueno, me encanta la parte donde vienen los padres y bendicen. Uy, fue hermoso. Eso de los novios lloraban cuando los padres los bendecían. No me imagino, ¿será que antes no los bendecían? No, mentira, yo imagino que siempre. Pero al final pidieron que alguien diera unas palabras. Entonces salió de por allá atrás. Yo, no vaya a ser el que dice, no, cuando uno dice en el matrimonio, si aquí alguien no está de acuerdo, venga. Yo dije, Dios mío, se tiraron todo. No, mentira. Entonces vino un peladito. Entonces, bueno, sí, no, yo quiero bendecir a mi tía. Y empezó a hablar de la tía y del novio y tal. Y dio todo lo fundamentó en el amor. Yo miraba a ese pelado y quedé sorprendido. Al final, bueno, todos lo aplaudimos, ran. Y yo me fui a buscar, o él vino y me buscó, y con el papá y todo, 17 añitos. Se ganó una, ¿cómo se llama eso? Una beca en España. Los papás están súper bien económicamente, pero él me decía, no, pastor, mire, yo tengo un sueño y mi sueño es viajar. Yo quería pagar en mis estudios, me gané una beca para ayudar a mis papás y me voy, y yo le dije, oye, ven, ¿y qué vas a estudiar? Porque si te mandas de político, cuenta con mi voto, hermano, porque usted habla muy bien para tener 17 añitos. Entonces, bueno, ahí sonrió y le dije, bueno, échame el cuento, ¿tú por qué dijiste eso? Porque, pastor, yo creo que uno debe vivir desde el amor. Porque el amor, eso me echó una parla ahí. Y yo le dije, oh, crack. Y ese amor, ¿sabes de quién viene? Sí, de papito Dios. Amén. Yo decía, uy, padre mío, mándame 100 chinos de esto a la iglesia y nos ganamos toda Barranquilla. La libertad en Cristo no nos esclaviza. No es libertinaje, sino que nos capacita para vivir como hijos. No es libertinaje. Su libertad nos capacita para entender que soy su hijo, soy amado, soy perdonado, vivo bajo la gracia. Hoy el Padre nos invita a examinarnos. ¿Estamos viviendo en la libertad que Cristo ya nos dio? ¿Esa libertad verdadera? ¿O bajo qué libertad estamos viviendo? ¿O seguimos cargando las cadenas que Él ya rompió en la cruz? Porque Él ya las rompió en la cruz. Tú y yo tenemos que romperlas. Si el Hijo nos libertó, no tenemos que volver a la prisión. Podemos caminar confiados, con paz, con gozo, con alegría, con esperanza, sabiendo que en Cristo somos verdaderamente libres. Eres libre verdaderamente en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora termino con esto. Que esta palabra no solamente sea escuchada en mi oración, sino que la vivamos. Que entendamos que Él ya nos hizo libres y podemos vivir en la libertad que su amor nos ha dado. Amén. Así que donde estás, quiero invitarte que cierres tus ojos y hagamos esta oración. La oración lo que busca es que sellemos lo que hoy hemos recibido adorando. Desde que llegamos, hoy la adoración estuvo hermosa. Ahí vimos 2 turpiales cantando tremendamente, un pianista, las guitarras, bajos. Bueno, mejor dicho, estamos crack, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y sé que Dios hoy ha hablado a tu corazón. Sé que conocer su verdad te hace libre. Y hoy suelto, más suelta, con la plena libertad que en Cristo eres verdaderamente libre. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, reconociendo que solo tú eres la fuente de la verdadera libertad. Gracias Jesús, porque en la cruz rompiste mis cadenas y me diste una vida nueva. Gracias por perdonarme por las veces que aún siendo libre he vuelto a permitir esas cargas, esos pesos que tú ya quitaste. Gracias por tu amor. Gracias porque tú nunca me has dejado, nunca me dejarás y nunca me desampararás. Hoy rindo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Todo, me entrego toda. Y todo lo que me ataba, el pecado, el temor, la culpa, el resentimiento, las heridas del pasado, hoy declaro en tu nombre que se van de mi vida. Que tu verdad es la que gobierna mi mente y tu gracia sana mi corazón. Hoy te pido, Jesús, que renueves mi fe, que me enseñes a vivir como un hijo
verdaderamente libre. No quiero vivir más en esclavitud. No quiero vivir más como esclavo. Por favor, Espíritu Santo, guíame, por favor, cada día. Quiero caminar en obediencia. Quiero caminar en santidad, en amor. Que mi vida sea un reflejo de la libertad que solamente tú, Jesús, me puedes dar. Y que al salir de este lugar pueda vivir confiado, pueda vivir libre, pueda vivir firme y agradecido, sabiendo que tú, Jesús, me has libertado. Soy verdaderamente libre en ti. En tu nombre poderoso, Jesús. Gracias, mil gracias, porque hoy tu palabra la recibo en mi corazón. Escríbela, por favor, grábela en mi mente, por favor, y que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Hoy desecho todos esos pensamientos que me mantuvieron esclavos. Hoy desecho el temor, el miedo, el fracaso, la baja autoestima, la depresión, la angustia, la ansiedad. Se van de mi vida en el nombre de Jesús. Y recibo y afirmo las verdades de tu palabra. Tú eres la vid verdadera, yo soy un pámpano. Por favor, límpiame para que dé fruto. Que tu palabra me limpie, que tu amor me limpie. Y podré pedir todo lo que quiera y tú me lo darás. Gracias, Jesús, por ser la fuente de nuestro amor. Gracias por ser la razón de nuestro existir. Gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra son las buenas nuevas para nuestra vida. Inunda mi mente de tu palabra. Inúndala día tras día. Ayúdame a buscarte, a conectar para afirmarme en tu verdad cada día. En tu nombre, Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre Celestial. Amén, amén y amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesús.